¿Y si te dijera que Dios te ha estado hablando todo este tiempo, pero no lo has reconocido? ¿Cómo distinguir la voz de Dios de la propia mente? Hay un misterio oculto en la manera en que el Señor se comunica con nosotros. Un secreto que pocos conocen y que puede transformar tu vida para siempre. Pero si no aprendes a identificar su voz, podrías estar ignorando la dirección que Él quiere darte. O peor aún, podrías estar siguiendo pensamientos que no provienen de Él. A lo largo de la historia, Dios ha hablado de muchas maneras, a través de profetas, sueños, visiones e incluso señales en la naturaleza. Pero, ¿qué sucede cuando sentimos un pensamiento, una sensación, una intuición en nuestro interior? ¿Cómo saber si es Dios guiándonos o simplemente nuestra propia mente jugándonos una trampa? La respuesta a esta pregunta no solo cambiará tu forma de escuchar a Dios, sino que también te abrirá las puertas a una vida llena de propósito y dirección divina. Hoy te revelaré 10 principios bíblicos que te ayudarán a reconocer con certeza la voz de Dios en tu vida. Aprenderás a distinguir entre la dirección del Espíritu Santo y los pensamientos de tu propia mente. También descubrirás una enseñanza clave, escondida en la penúltima lección, que puede desbloquear una bendición en tu vida. Antes de continuar, quiero invitarte a un acto de fe. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" como señal de que estás comprometido con este estudio bíblico. Hazlo ahora y además da me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan esta enseñanza. Al hacerlo, estarás siendo parte de la difusión de la palabra de Dios. Felicidades por tomar acción en tu fe. Suscribirse también es un acto de compromiso. Muchas personas usan estos estudios como su única fuente de apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Si tú eres una de ellas, suscribirte a este canal será una forma de fortalecer tu camino en la fe. ¡Atención! No te vayas antes del final, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave para desbloquear una respuesta de Dios en tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. Aprendiendo a reconocer la voz de Dios. En la oscuridad de la noche, en un tiempo donde la voz de Dios era rara y las visiones escasas, un niño llamado Samuel dormía en el templo del Señor. De repente, una voz lo llamó: «¡Samuel! ¡Samuel!». El joven se levantó apresurado y corrió a donde estaba Elí, su maestro, creyendo que él lo había llamado. Pero Elí, confundido, le respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». 3 veces ocurrió lo mismo, hasta que Elí comprendió que era Dios quien hablaba a Samuel. Entonces le enseñó lo que debía hacer. Si vuelves a oír la voz, responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando Samuel obedeció, su vida cambió para siempre. Desde ese momento se convirtió en un gran profeta del Señor. ¿Qué nos enseña esta historia sobre distinguir la voz de Dios? Primero, Dios habla, pero no siempre reconocemos su voz inmediatamente. Así como Samuel confundió la voz de Dios con la de Elí, muchas veces creemos que nuestros pensamientos son solo ideas humanas, cuando en realidad es Dios queriéndonos guiar. 2. Dios llama repetidamente. Dios no se cansa de hablarnos, aun cuando no lo reconocemos a la primera. Él insiste hasta que aprendemos a escucharlo con claridad. 3. Necesitamos guía espiritual para aprender a reconocer su voz. Samuel no entendió al principio, pero Elí lo ayudó a identificar la voz de Dios. En nuestra vida, la Biblia, la oración y el consejo de personas de fe pueden ayudarnos a discernir su dirección. 4. La actitud correcta es la de un corazón dispuesto a escuchar. Samuel respondió con humildad: «Habla, Señor, que tu siervo escucha».
Si queremos oír a Dios, debemos acercarnos con un corazón rendido, listos para obedecer lo que Él nos diga. Aplicación para nuestra vida. ¿Podría ser que Dios ya te está hablando, pero no lo has reconocido? Tal vez a través de un consejo, un pensamiento persistente o una convicción en tu espíritu. Hoy aprende a responder como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? El susurro de Dios a Elías, la voz que no siempre es atronadora. Elías estaba cansado, desanimado y con miedo. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber visto la poderosa intervención de Dios en el monte Carmelo, ahora se encontraba huyendo por su vida. En su desesperación, Dios le ordenó que subiera al monte Horeb, porque allí Él se manifestaría. Mientras Elías esperaba, sucedió algo sorprendente. Primero vino un viento poderoso que sacudió las montañas y partió las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, estremeciendo la tierra con su fuerza. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego con llamas abrasadoras que consumían todo a su paso. Pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro apacible, y en ese suave murmullo Dios estaba allí. ¿Qué nos enseña esta historia sobre distinguir la voz de Dios? 1. Dios no siempre habla de forma espectacular. Muchas veces esperamos que Dios nos hable a través de señales impactantes, sueños grandiosos o milagros visibles. Pero la mayoría de las veces su voz es un susurro suave en nuestro espíritu. 2. El ruido de la vida puede hacer difícil escuchar a Dios. El mundo está lleno de distracciones, problemas, preocupaciones, noticias, redes sociales. En todo grita por nuestra atención. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos aprender a silenciar el ruido y buscar momentos de quietud. 3. La voz de Dios trae paz, no confusión ni miedo. El susurro de Dios en la vida de Elías no lo llenó de temor, sino de dirección y propósito. Cuando un pensamiento viene de Dios, trae paz y claridad, incluso si es un llamado desafiante. 4. Dios habla a quienes lo buscan en intimidad. Elías estaba solo en la montaña, buscando la presencia de Dios. Si queremos oír a Dios con claridad, necesitamos apartarnos y buscarlo en oración, adoración y meditación en su palabra. Tal vez has estado esperando que Dios te hable con una señal espectacular, pero Él ya te está hablando en ese pensamiento insistente, en esa paz que sientes cuando oras, en esa palabra que te llega en el momento justo. Hoy detente, guarda silencio, escucha el susurro de Dios. Dios no está en el ruido, pero sí en la calma, un indicador seguro de su voz. A veces queremos que Dios nos hable de manera audible, con palabras claras y directas. Sin embargo, una de las maneras más frecuentes en que Dios nos guía es a través de su paz. En Colosenses 3:15, la palabra nos dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La paz no es solo un sentimiento bonito o una emoción pasajera, es un testigo interno, una brújula que nos indica cuándo estamos alineados con la voluntad de Dios y cuándo no. ¿Cómo podemos usar la paz como un filtro para distinguir la voz de Dios? 1. Cuando Dios te habla, su paz te acompaña. Si sientes inquietud, confusión o temor al tomar una decisión, eso puede ser una señal de que esa idea no viene de Dios. Su dirección trae seguridad y descanso, incluso en medio de circunstancias difíciles. 2. La paz de Dios no depende de las circunstancias.
Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que humanamente parecen arriesgadas o ilógicas. Sin embargo, cuando algo es su voluntad, Él pone una paz sobrenatural en nuestro corazón. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús dormía en la barca mientras la tormenta rugía, Marcos 4:35-41, sus discípulos estaban aterrados, pero Jesús tenía paz. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en la voluntad del Padre. 3. El enemigo usa el miedo y la confusión. Dios usa la paz. Satanás tratará de sembrar dudas y ansiedad, pero Dios siempre traerá paz. Incluso cuando su voz nos corrige o nos desafía, lo hace con amor y tranquilidad. 4. Cuando estés en duda, espera en Dios. Si no sientes paz sobre una decisión o un pensamiento que crees que viene de Dios, no te apresures. Ora, busca confirmación en la palabra y espera que su paz te guíe. ¿Estás enfrentando una decisión importante? ¿Sientes inquietud en tu corazón? No te dejes llevar solo por la lógica o las emociones. Pregunta, Señor, ¿esto viene de ti? Y observa si su paz confirma la respuesta. Haz esta oración ahora mismo. Padre, ayúdame a no seguir mi propia mente ni mis emociones, sino a dejarme guiar por tu paz. Dame discernimiento para saber cuándo hablas tú y cuándo es mi propio pensamiento. En el nombre de Jesús, amén. La paz es la voz de Dios en tu interior. Escúchala. Jesús, el buen pastor, aprendiendo a reconocer su voz. Jesús dijo algo poderoso en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí Jesús nos da una clave fundamental. Si somos sus ovejas, aprenderemos a reconocer su voz. Pero, ¿cómo sabemos si es realmente Dios quien nos está hablando y no nuestra propia mente? Principios para reconocer la voz del buen pastor. 1. Las ovejas aprenden a reconocer la voz de su pastor con el tiempo. En la cultura de los tiempos de Jesús, los pastores caminaban delante de sus ovejas y las llamaban por su nombre. Ellas no seguían a un extraño, porque conocían bien la voz de su pastor. Si quieres reconocer la voz de Dios con claridad, pasa tiempo con Él. Cuanto más leas su palabra, más te acerques en oración y más le obedezcas, más claro será para ti distinguir su voz de la tuya. 2. La voz de Dios nunca se contradice. Dios nunca te dirá algo que vaya en contra de lo que ya ha hablado en la Biblia. Si un pensamiento, una idea o una revelación contradice su palabra, entonces no viene de Dios. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, usó la Escritura para refutar los engaños de Satanás. Mateo 4:1-11. La Biblia es el filtro para discernir si una voz es de Dios o no. 3. La voz del enemigo trae miedo, culpa y condenación. La voz de Dios trae amor, corrección y dirección. Dios puede corregirte, pero siempre lo hará con amor. Nunca te hará sentir condenado, sino invitado al arrepentimiento y al cambio. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, sintió tristeza, pero el Señor lo restauró con amor. Juan 21:15-17. En cambio, Judas, al sentirse condenado, cayó en la desesperación. Mateo 27:3-5. 4. Dios habla en lo profundo de nuestro corazón. A veces, su voz es un fuerte convencimiento en nuestro espíritu. Otras veces, es un versículo que se repite en nuestra mente, un mensaje que resuena en el momento exacto. El joven rico sintió la voz de Jesús llamándolo a dejar todo y seguirlo. Marcos 10:17-22. Pero su apego a lo material no le permitió obedecer. ¿Estás escuchando la voz de Dios, pero te cuesta obedecerla? Dios nos habla constantemente. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar y obedecer? Ora así ahora mismo. Señor, ayúdame a conocerte más para reconocer tu voz con claridad.
No quiero ser engañado por mi propia mente ni por el enemigo. Quiero seguirte como oveja fiel. En el nombre de Jesús, amén. El buen pastor te llama. Responderás, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Desde niño, Samuel vivió en el templo sirviendo a Dios bajo la enseñanza del sacerdote Elí. Pero, a pesar de estar en la casa de Dios, todavía no sabía reconocer su voz. 1 Samuel 3:1-10 nos cuenta que una noche Samuel escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí, corrió a su habitación, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto se repitió 3 veces hasta que Elí comprendió que era Dios quien le hablaba. Entonces le dijo a Samuel: si vuelves a oír la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. La 4ª vez, Dios llamó nuevamente: Samuel, Samuel. Y esta vez, Samuel respondió correctamente: habla, que tu siervo escucha. ¿Qué nos enseña la historia de Samuel sobre distinguir la voz de Dios? Primero, Dios nos habla, pero debemos aprender a reconocer su voz. Samuel era un niño de Dios, vivía en el templo, pero todavía no sabía diferenciar la voz de Dios de la de un hombre. Esto nos pasa a muchos. Dios habla, pero no lo reconocemos porque no hemos aprendido a identificar su voz. A veces creemos que es nuestra propia mente hablándonos, pero en realidad es Dios susurrándonos. Por eso es vital conocer su palabra y tener un corazón dispuesto a escuchar. 2. La voz de Dios nos llama por nuestro nombre. Cuando Dios te habla, Él te conoce personalmente y te llama con amor. No es una voz fría ni distante, sino la de un padre que se interesa en cada detalle de tu vida. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús resucitó y se apareció a María Magdalena, ella no lo reconoció hasta que Él dijo su nombre: María. Juan 20:16. 3. Si no entendemos la voz de Dios, podemos pedir ayuda. Samuel no entendió al principio, pero tuvo a Elí para guiarlo. A veces necesitamos un mentor espiritual, un pastor o un amigo maduro en la fe que nos ayude a discernir la voz de Dios. 4. Dios habla a los que tienen un corazón dispuesto. Samuel no solo escuchó, sino que respondió con obediencia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no busca solo personas que oigan su voz, sino personas que la escuchen con el deseo de obedecer. Aplicación para nuestra vida. Tal vez Dios ya te ha estado hablando, pero no te has dado cuenta. Hoy haz como Samuel. Disponte a escuchar con un corazón humilde. Haz esta oración ahora mismo. Señor, quiero reconocer tu voz y responder con obediencia. Enséñame a escucharte y a distinguir tu voz de mis propios pensamientos. Habla, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Dios sigue hablando hoy. ¿Estás listo para escuchar? Elías y el susurro de Dios. Cuando Dios habla, en el silencio. Muchas veces esperamos que Dios nos hable con señales evidentes, con un trueno poderoso desde el cielo o con un milagro espectacular. Sin embargo, Dios muchas veces habla en el susurro. En Reyes 19, 11, 12 nos cuenta la historia del profeta Elías, quien, después de haber enfrentado a los profetas de Baal, huyó al desierto, lleno de temor y desánimo. Entonces Dios le dijo que se preparara, porque iba a pasar delante de él. Mira lo que sucedió. Primero vino un viento fuerte y poderoso, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente llegó un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. ¿Qué nos enseña esta historia sobre distinguir la voz de Dios? Pino. Dios no siempre habla a través de lo espectacular. Elías esperaba que Dios hablara en la tormenta, en el fuego, en el terremoto, pero Dios se manifestó en un susurro apacible.
A veces queremos que Dios nos hable con señales enormes, pero su voz muchas veces se manifiesta en lo más profundo de nuestro corazón, en el silencio de la oración, en un pensamiento de paz que nos dirige en la dirección correcta. 2. El ruido de la vida puede impedirnos escuchar la voz de Dios. Si estamos rodeados de preocupaciones, ansiedad, redes sociales, entretenimiento constante y ruido mental, será difícil escuchar su susurro. Ejemplo bíblico. Jesús, a menudo, se apartaba a lugares solitarios para orar y conectarse con el Padre. Lucas 5:16. Si quieres escuchar a Dios con claridad, busca momentos de silencio en tu día. Apaga el ruido del mundo y dedica tiempo a la oración y la meditación en su palabra. 3. Dios se revela a los que buscan en intimidad. Elías había huido al desierto, solo, y allí Dios le habló. Muchas veces es en los momentos de soledad y desierto espiritual donde podemos oír mejor la voz de Dios. Ejemplo bíblico. Moisés escuchó la voz de Dios cuando estaba solo en el monte Sinaí. Éxodo 3:1-4. 4. La voz de Dios trae paz y dirección. Elías estaba en crisis, con miedo y depresión, pero cuando escuchó la voz de Dios, recibió nueva fuerza para seguir su llamado. Tal vez te sientas desorientado, confundido o con miedo. Dios no te hablará en medio del caos, sino en el silencio de tu corazón. Haz esta oración ahora mismo. Señor, enséñame a reconocer tu voz en medio del ruido de la vida. Ayúdame a encontrar momentos de silencio para escucharte claramente. Háblame en el susurro de tu espíritu y dame paz en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios está hablándote. Detente un momento y escúchalo. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús hizo una de las declaraciones más profundas sobre cómo distinguir su voz en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Con esta simple frase, Jesús reveló un secreto espiritual. La clave para reconocer la voz de Dios es tener una relación con Él. ¿Qué nos enseña esto sobre distinguir la voz de Dios? 1. Las ovejas reconocen la voz de su pastor porque pasan tiempo con él. Jesús usó la metáfora del pastor y las ovejas porque en la cultura de su tiempo, los pastores llamaban a sus ovejas por su nombre, y ellas sabían quién era su pastor. Si queremos reconocer la voz de Dios con claridad, debemos pasar tiempo con Él. Orar, leer su palabra y estar en comunión con Él nos ayuda a afinar nuestro oído espiritual. En Juan 10:5, Jesús dijo: «Pero al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Las ovejas no siguen voces desconocidas, porque están acostumbradas a la voz del pastor. Así también nosotros debemos aprender a diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo o de nuestra propia mente. 2. Si eres su oveja, Él te conoce personalmente. Jesús dijo: «Yo las conozco». No eres un número más en el mundo. Dios te conoce por tu nombre. Sabe lo que sientes, lo que piensas y lo que necesitas. Aplicación. No creas que Dios está distante. Él es un Padre amoroso que quiere guiarte, protegerte y hablarte diariamente. 3. Las ovejas siguen al pastor. No basta con oír su voz, hay que obedecerla. El propósito de la voz de Dios no es solo informarnos, sino guiarnos a la vida abundante. Cuando Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Mateo 4:19-20. Oír la voz de Dios siempre debe llevarnos a actuar en fe. 4. Dios nos habla de manera constante. La relación entre un pastor y sus ovejas es diaria.
no es algo que sucede una vez al año. Dios quiere hablarte cada día, no solo en momentos de crisis. Dios hablaba con Adán y Eva cada tarde en el huerto del Edén. Génesis 3:8. El plan original de Dios siempre ha sido la comunión con sus hijos. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza hoy? Dedica tiempo a Dios diariamente. No esperes a los momentos de desesperación para buscar su voz. Aprende a diferenciar su voz de otras voces. Si algo que oyes te aleja de Dios, no es su voz. Obedece cuando Él te habla. No basta con reconocer su voz. Hay que actuar en fe. Haz esta oración ahora mismo. Señor, quiero ser una oveja que reconoce tu voz. Enséñame a distinguir tu voz de la mía y de la del enemigo. Ayúdame a seguirte con confianza y obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, Dios te llama por tu nombre. ¿Estás listo para responder? Cuando Dios habla, pero no lo reconocemos. 1 Samuel 3:1-10 nos cuenta la historia de Samuel, un joven que Dios llamó por su nombre, pero al principio no reconoció la voz del Señor. Este pasaje nos revela un gran secreto sobre cómo distinguir la voz de Dios. Veamos qué sucedió. Samuel estaba en el templo, sirviendo bajo la dirección del sacerdote Elí. Una noche Dios lo llamó. Samuel, Samuel. Samuel pensó que era Elí quien lo llamaba y corrió a donde él estaba. Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien hablaba y le enseñó a responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la voz de Dios? 1. Dios puede hablarnos, pero si no estamos espiritualmente preparados, no reconoceremos su voz. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no sabía que era Él porque aún no tenía una relación personal con el Señor. Muchas veces, Dios nos habla a través de pensamientos, circunstancias, sueños o personas. Pero si no estamos en sintonía con Él, no nos daremos cuenta. Ejemplo en nuestra vida. Tal vez has sentido una fuerte impresión en tu corazón sobre algo que debes hacer, pero dudas si es Dios o solo un pensamiento tuyo. Dios sigue hablándonos hoy, pero debemos aprender a reconocer su voz. 2. Dios es persistente cuando quiere hablarnos. Samuel no respondió correctamente la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, pero Dios siguió llamándolo. Si Dios quiere decirte algo, Él no se rendirá. Seguirá llamando hasta que prestes atención. Por eso es importante estar sensibles a su voz. Ejemplo bíblico. Jonás intentó ignorar la voz de Dios y huir, pero Dios insistió hasta que obedeció. Jonás 1:1-3. 3. A veces necesitamos la guía de alguien más experimentado en la fe para entender la voz de Dios. Samuel no entendió que era Dios quien lo llamaba hasta que Elí le explicó. Cuando no estamos seguros si Dios nos está hablando, es bueno buscar consejo de un líder espiritual maduro. Alguien que tenga más experiencia en la fe puede ayudarnos a discernir la voz de Dios en nuestra vida. Ejemplo en nuestra vida. Si sientes que Dios te está hablando pero no sabes qué hacer, consulta con tu pastor, mentor o un hermano en Cristo maduro. 4. La mejor respuesta ante la voz de Dios es la obediencia. Cuando Samuel finalmente entendió que Dios le hablaba, su respuesta fue perfecta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando sintamos que Dios nos habla, debemos responder con disposición y humildad. No con dudas ni excusas, sino con un corazón abierto a obedecer. Ejemplo en nuestra vida. Si Dios te está llamando a hacer algo, perdonar a alguien, servir en un ministerio, tomar una decisión importante, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Haz esta oración ahora mismo. Señor, quiero aprender a reconocer tu voz. Si me has hablado y no lo he entendido, abre mis oídos espirituales.
Enséñame a responder con obediencia y confianza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Dios te está llamando. ¿Estás listo para responder? Elías en el monte Horeb. Dios habla en el silencio. Primero Reyes 19, 11, 13. Nos presenta una de las revelaciones más profundas sobre la voz de Dios. Él no siempre habla como esperamos. El profeta Elías estaba en un momento de crisis. Después de haber vencido a los profetas de Baal, fue amenazado de muerte por la reina Jezabel y huyó al desierto. Se sintió solo, desanimado y sin propósito. En su angustia, Elías clamó a Dios y el Señor le respondió con una lección sorprendente. Veamos qué sucedió. Dios le ordenó a Elías que saliera de la cueva y esperara su presencia. Entonces ocurrieron tres cosas. Primero, hubo un fuerte viento que sacudió las montañas. Después, un terremoto estremeció la tierra. Luego un fuego ardiente apareció, pero el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto ni en el fuego. Primero Reyes 19:12. Finalmente, después de estos eventos poderosos, vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la voz de Dios? Dios no siempre habla con señales grandes y espectaculares. Elías esperaba que Dios le hablara a través de algo impresionante, pero el Señor se manifestó en un susurro apacible. Muchas veces buscamos que Dios nos hable con grandes milagros, señales visibles o experiencias sobrenaturales, pero la mayoría de las veces Dios nos habla de manera sutil, en lo profundo de nuestro corazón. Ejemplo en nuestra vida. Tal vez esperas que Dios te hable a través de un sueño impactante, una profecía audible o un evento milagroso. Pero Él puede estar hablándote en el silencio, en la paz de tu espíritu, en un versículo de la Biblia o en un consejo de alguien piadoso. 2. Si estamos demasiado distraídos, no oiremos su voz. Dios no estaba en el ruido del viento, el terremoto o el fuego. Estaba en la calma. Si tu vida está llena de ruido, estrés, preocupaciones y distracciones, será difícil reconocer la voz de Dios. Debemos aprender a aquietar nuestra mente y corazón para escucharle. Ejemplo en nuestra vida. Si pasas todo el día ocupado con redes sociales, trabajo, preocupaciones o entretenimiento, pero no dedicas tiempo para estar a solas con Dios en oración, difícilmente escucharás su voz. Salmo 46:10 nos da un consejo poderoso. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces, para oír a Dios, lo único que necesitamos es detenernos y estar en silencio. 3. Dios habla cuando estamos dispuestos a escucharlo. Elías cubrió su rostro y salió de la cueva cuando escuchó el susurro de Dios. Dios quiere hablarnos, pero nosotros debemos estar atentos y responder. Muchas veces Dios ya nos ha hablado, pero no hemos estado dispuestos a obedecer. Ejemplo en nuestra vida. Si Dios te ha dado paz en tu corazón sobre una decisión, pero sigues esperando otra confirmación más espectacular, tal vez ya te ha hablado y solo necesitas obedecer. Haz esta oración ahora mismo. Señor, enséñame a escuchar tu voz en el silencio. Ayúdame a no depender de señales externas, sino a confiar en la paz que tú pones en mi corazón. Que pueda reconocer tu voz, incluso cuando hablas suavemente. En el nombre de Jesús, amén. Dios te está susurrando. ¿Estás prestando atención? Juan 10:27 nos revela un principio fundamental para discernir la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Aquí Jesús nos dice que aquellos que le pertenecen, aquellos que son sus verdaderos seguidores, son capaces de reconocer su voz. Un pastor y sus ovejas tienen una relación especial.
En el mundo antiguo, los pastores pasaban tanto tiempo con sus ovejas que éstas aprendían a reconocer su voz entre cualquier otro ruido. Jesús nos compara con ovejas. Esto significa que si estamos cerca de Él, podremos reconocer su voz con claridad. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la voz de Dios? 1. Si eres una oveja de Dios, aprenderás a reconocer su voz. Jesús no dice, mis ovejas podrían escuchar mi voz, o algunas ovejas oirán mi voz. Él dice que sus ovejas oyen su voz. Si eres un hijo de Dios y tienes una relación con Él, tienes la capacidad de reconocer su voz. No es algo reservado solo para pastores o profetas, sino para todos los que le siguen. Ejemplo en nuestra vida. Así como un niño reconoce la voz de su madre incluso en medio de una multitud, tú también puedes aprender a distinguir la voz de Dios en medio de todas las demás voces. 2. Para reconocer la voz de Dios, necesitas pasar tiempo con Él. Las ovejas reconocen la voz de su pastor porque pasan tiempo con Él todos los días. Si solo buscas a Dios de vez en cuando, su voz te parecerá confusa. Pero si pasas tiempo en oración y lectura de la palabra, su voz será clara y familiar. Ejemplo en nuestra vida. Si recibes una llamada telefónica de alguien que apenas conoces, tal vez no reconozcas su voz. Pero si hablas con esa persona todos los días, su voz será inconfundible. Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuanto más escuches a Dios, más fácil será distinguir su voz. 3. Si no estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, otras voces pueden engañarte. Jesús dice que sus ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán la voz de un extraño. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:5. Si no conoces la voz de Dios, puedes ser engañado por otras voces, la voz del enemigo que siembra dudas y mentiras, la voz del mundo que te distrae con cosas superficiales, la voz de tu propia mente, que puede estar influenciada por miedos e inseguridades. Si una oveja no conoce bien la voz de su pastor, puede seguir a un ladrón sin darse cuenta. De la misma manera, si no estamos familiarizados con la voz de Dios, podemos caer en engaños. ¿Cómo evitar esto? Asegúrate de estar en sintonía con la voz del buen pastor. Haz esta oración ahora mismo. Señor, quiero ser una oveja que reconoce tu voz. Ayúdame a pasar tiempo en tu presencia para que tu voz sea clara en mi corazón. Que ninguna otra voz me engañe, sino que solo te siga a ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Estás listo para seguir la voz del buen pastor? Aprendiendo a reconocer la voz de Dios. 1 Samuel 3:1-10 nos presenta una historia fascinante sobre cómo Dios puede hablarnos, pero nosotros debemos aprender a reconocer su voz. Samuel era solo un niño cuando Dios le habló por primera vez, pero al principio no entendió lo que estaba ocurriendo. Veamos qué sucedió. Samuel servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó que alguien lo llamaba. Samuel. ¡Samuel! Creyendo que era Elí, se levantó y corrió a él. Aquí estoy, ¿me llamaste? Pero Elí le dijo, no te he llamado, vuelve a acostarte. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí se dio cuenta de que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo a Samuel, si vuelves a escuchar la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Finalmente, cuando Dios llamó a Samuel por 4ª vez, él respondió correctamente, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la voz de Dios? 1. Dios puede hablarnos, pero si no estamos atentos, no lo reconoceremos. Samuel escuchó la voz de Dios, pero pensó que era Elí quien lo llamaba. Aplicación.
Muchas veces Dios ya nos está hablando, pero no nos damos cuenta. Ejemplo en nuestra vida, Dios puede estar guiándote a través de una situación, un consejo de alguien, un versículo que se repite en tu vida, pero tal vez no has reconocido que es Él quien te está hablando. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no lo has reconocido? Y dos, para reconocer la voz de Dios, necesitamos orientación espiritual. Samuel necesitó la ayuda de Elí para entender que era Dios quien le hablaba. A veces necesitamos personas maduras en la fe que nos ayuden a entender cómo Dios nos habla. Ejemplo en nuestra vida. Si no estás seguro de si algo viene de Dios, busca consejo en líderes espirituales o personas que tienen más experiencia en la fe. Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si tienes dudas sobre una decisión, consulta con alguien que ame a Dios y conozca su palabra. 3. Debemos responder correctamente a la voz de Dios. La primera vez que Samuel escuchó la voz de Dios, no supo qué hacer, pero después de recibir instrucciones de Elí, respondió con obediencia y disposición. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no solo quiere que escuchemos su voz, sino que estemos listos para obedecer. Ejemplo en nuestra vida. Muchas veces Dios nos habla pero dudamos, cuestionamos o ignoramos su dirección. ¿Cómo podemos responder correctamente? Con disposición. Estar abiertos a lo que Dios quiere decirnos. Con obediencia, no solo escuchar, sino actuar según su guía, con humildad, confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Haz esta oración ahora mismo. Señor, ayúdame a reconocer cuando tú me hablas. No quiero confundirme, ni ignorar tu voz. Dame sabiduría para distinguir tu dirección y obediencia para seguirte con fe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Dios te está llamando. ¿Responderás como Samuel? Elías en el monte Horeb. La voz apacible de Dios. Primero Reyes 19, 11, 12. Nos revela un principio poderoso. Dios no siempre habla de la manera en que esperamos. Elías fue un profeta valiente que había enfrentado a los falsos profetas de Baal y había visto el poder de Dios en acción. Pero después de una gran victoria, fue amenazado de muerte por la reina Jezabel y huyó al desierto, lleno de temor y desesperación. En ese momento de crisis, Dios le habló de una manera inesperada. Veamos lo que sucedió. Dios le dijo a Elías, sal fuera y ponte de pie delante de mí en el monte. Y he aquí, Jehová pasó, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado, en un susurro. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la voz de Dios? 1. Dios no siempre habla de manera espectacular, sino en lo íntimo de nuestro corazón. Elías esperaba que Dios hablara con grandes señales y demostraciones de poder, pero Dios escogió hablarle en un susurro. Muchas veces esperamos que Dios nos hable de forma dramática, con señales visibles o experiencias sobrenaturales. Pero Él también nos habla en lo más profundo de nuestro espíritu. Ejemplo en nuestra vida. Dios puede hablarte en un momento de oración, en un versículo de la Biblia que toca tu corazón, o en una impresión silenciosa dentro de ti. ¿Estás buscando a Dios en el ruido, cuando Él te está hablando, en el silencio? 2. Si estamos demasiado ocupados o ansiosos, podemos perder la voz de Dios. Elías estaba cansado, desanimado y con miedo,
y eso lo hacía difícil escuchar la voz de Dios. Si nuestra mente está llena de preocupaciones, ruido y distracciones, podemos pasar por alto la voz apacible de Dios. Ejemplo en nuestra vida. Si pasamos el día corriendo de un lado a otro sin momentos de quietud, ¿cómo podremos escuchar la voz de Dios? Si nuestra mente está llena de pensamientos negativos, dudas y ansiedad, ¿cómo podremos discernir lo que Dios nos quiere decir? Para escuchar la voz de Dios, necesitamos hacer espacio para el silencio y la meditación en su presencia. Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces, Dios no te dará una respuesta inmediata ni te hablará con un trueno. Tal vez solo quiere que estés en silencio y confíes en Él. 3. La voz de Dios trae paz, no confusión ni miedo. Elías estaba aterrorizado, pensando que estaba solo y que su vida estaba en peligro. Pero cuando Dios le habló, lo llenó de paz y dirección. La voz de Dios nunca traerá confusión, ansiedad o desesperación. Ejemplo en nuestra vida: si un pensamiento te llena de miedo, condenación o desesperanza, no viene de Dios. Si un mensaje en tu corazón te da paz, dirección y esperanza, puede ser la voz de Dios hablándote. Filipenses 4:7 nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús». La voz de Dios no genera confusión, sino paz. Haz esta oración ahora mismo: Señor, enséñame a escuchar tu voz en el silencio. Ayúdame a calmar mi mente y mi corazón para reconocer tu dirección. Que no busque respuestas en el ruido, sino que aprenda a confiar en tu paz. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere hablarte. ¿Estás dispuesto a escuchar? Juan 10:27-28 nos da una promesa poderosa de Jesús: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Jesús usa la imagen del pastor y las ovejas para enseñarnos cómo podemos reconocer su voz y seguirlo. Veamos qué nos revela esta enseñanza. 1. Si somos ovejas de Jesús, reconoceremos su voz. Jesús dice claramente: «Mis ovejas oyen mi voz». Las ovejas reconocen la voz de su pastor y la siguen. No siguen a extraños porque saben quién es su verdadero guía. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:5. Dios nos habla, pero solo aquellos que le pertenecen y tienen una relación con Él podrán reconocer su voz. Ejemplo en nuestra vida: si pasas tiempo con Dios en oración y en su palabra, su voz será clara para ti. Si te alejas de Dios, será más difícil distinguir su voz entre las muchas distracciones del mundo. ¿Estás cultivando una relación con Jesús para reconocer su voz con claridad? 2. Para distinguir la voz de Dios, debemos conocer su palabra. Una oveja reconoce la voz de su pastor porque pasa tiempo con él. Si queremos reconocer la voz de Dios, necesitamos familiarizarnos con su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Cuanto más leas la Biblia, más fácilmente discernirás si un pensamiento o una dirección vienen de Dios o no. Si algo contradice la palabra de Dios, no es su voz. Ejemplo en nuestra vida: si sientes en tu corazón que Dios te dice algo, compáralo con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su propia palabra. ¿Te estás alimentando diariamente de la palabra de Dios para reconocer su voz? 3. Seguir la voz de Dios nos da seguridad y protección. Jesús nos promete que nadie podrá arrebatarnos de su mano. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28.
Cuando seguimos la voz de Dios, caminamos en su protección y propósito. Pero cuando seguimos otras voces, podemos caer en peligro. La voz del mundo te dirá que sigas tus deseos, aunque sean pecaminosos. La voz del enemigo tratará de confundirte, desanimarte y alejarte de Dios. Pero la voz de Jesús te dará paz, dirección y vida. Ejemplo en nuestra vida. Si sigues la voz de Dios, estarás en sus manos y nada te podrá separar de su amor. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Si sigues la voz de Dios, Él te sostendrá en todo momento. Haz esta oración ahora mismo. Señor, quiero ser una oveja que reconoce tu voz. Ayúdame a discernir cuando me hablas y a seguirte con obediencia. No quiero escuchar las voces del mundo ni del enemigo, solo la tuya. Guíame con tu amor y protégeme bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios sigue hablándote. ¿Estás listo para escucharlo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3, 9, 10. Y Samuel fue y se acostó en su lugar. Entonces vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. La historia del joven Samuel nos enseña una verdad profunda sobre la voz de Dios. Muchas veces Él nos habla, pero no sabemos reconocer su voz. Veamos qué podemos aprender de este poderoso pasaje. Primero, Dios puede hablar, pero necesitamos aprender a reconocer su voz. Cuando Dios llamó a Samuel, él pensó que era su maestro Elí quien le hablaba. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. 1 Samuel 3, 4, 5. Samuel no reconoció la voz de Dios al principio, porque nunca antes había escuchado su llamado. Muchas veces Dios nos habla, pero no sabemos distinguir su voz. Dios puede estar hablándote en este momento, pero si no tienes una relación con Él, podrías confundir su voz con tus propios pensamientos. Por eso es crucial estar en comunión con Dios para aprender a discernir cuando Él nos habla. Ejemplo en nuestra vida. A veces sentimos una fuerte impresión en nuestro corazón de hacer algo bueno, pero dudamos si es Dios o nuestra propia mente. Si esa voz te dirige hacia la obediencia, el amor y la fe, es muy probable que sea Dios hablándote. ¿Estás listo para reconocer la voz de Dios cuando te llame? 2. Para escuchar la voz de Dios, debemos estar dispuestos a obedecer. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Samuel no solo escuchó la voz de Dios, sino que estuvo dispuesto a obedecer. Dios no solo nos habla para darnos información, sino para guiarnos a la obediencia. Si le pides a Dios que te hable, debes estar dispuesto a obedecer lo que Él te diga. Dios no habla para satisfacer nuestra curiosidad, sino para transformarnos y guiarnos en su propósito. Ejemplo en nuestra vida. A veces queremos escuchar la voz de Dios, pero cuando Él nos pide algo difícil, dudamos en obedecer. Si realmente queremos escuchar su voz, debemos estar listos para decir como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Dios te diga? 3. Dios habla a los que tienen un corazón humilde y dispuesto. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. Samuel comenzó como un niño que no reconocía la voz de Dios, pero terminó siendo un gran profeta porque aprendió a escuchar y obedecer. Dios no busca personas perfectas, sino corazones humildes y dispuestos a seguir su dirección. Dios no elige a los más sabios ni a los más poderosos, sino a los que tienen un corazón dispuesto.
Si te humillas ante Dios y buscas su voz, Él te hablará y te guiará. Ejemplo en nuestra vida. Dios quiere usarte para cosas grandes, pero primero debes aprender a escuchar su voz con humildad. No se trata de cuánto conocimiento tengas, sino de cuán dispuesto estés a seguir la voz de Dios. ¿Estás buscando a Dios con un corazón humilde y dispuesto? Haz esta oración ahora mismo. Señor, quiero aprender a reconocer tu voz como lo hizo Samuel. Abre mis oídos espirituales y dame un corazón dispuesto a obedecerte. Que cuando me llames, mi respuesta sea siempre, habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Dios sigue hablando. ¿Estás listo para escucharlo y obedecerlo? Elías en el monte Horeb, la voz de Dios en el silbo apacible. Primero Reyes 19, 11, 12, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Muchas veces buscamos que Dios nos hable con señales espectaculares, pero su voz se manifiesta de maneras sutiles y silenciosas. Veamos lo que nos enseña la historia de Elías. Primero, Dios no siempre habla de forma estruendosa, sino en el silencio. Elías estaba huyendo, desanimado y con miedo, pero Dios tenía un encuentro especial para él en el monte Horeb. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera Reyes 19:10. Elías estaba esperando una señal grandiosa de Dios. Primero vino un viento fuerte, pero Dios no estaba allí. Después un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí. Luego un fuego, pero Dios no estaba en él. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba la voz de Dios. Muchas veces creemos que Dios solo nos hablará con milagros, señales sobrenaturales o visiones impresionantes, pero Dios también habla en lo pequeño, en el susurro de nuestra alma, en la paz interior, en la convicción que pone en nuestro corazón. Ejemplo en nuestra vida. Si buscas la voz de Dios solo en cosas extraordinarias, podrías estar perdiéndote de los mensajes que Él te da todos los días. Dios puede hablarte en un versículo que lees, en una palabra de ánimo, de alguien o en una sensación de paz que confirma su voluntad. ¿Estás escuchando el silbo apacible de Dios en tu vida? 2. Para escuchar la voz de Dios, debemos aquietar nuestra alma. Dios llevó a Elías a un lugar apartado para que pudiera escuchar su voz. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. El ruido del mundo, las preocupaciones y los temores pueden ahogar la voz de Dios. Para escuchar a Dios, necesitamos momentos de silencio y comunión con Él. Si tu vida está llena de distracciones, preocupaciones y ruido, será difícil escuchar a Dios. Aparta tiempo para la oración y la meditación en su palabra, y Él te hablará con claridad. Ejemplo en nuestra vida. Cuando estamos en ansiedad, es difícil discernir la voz de Dios, pero cuando nos tomamos un momento de calma y buscamos su presencia, podemos sentir su guía con claridad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste silencio para escuchar a Dios? 3. La voz de Dios trae dirección y restauración. Dios no solo habló a Elías, sino que le dio instrucciones claras sobre lo que debía hacer. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Primero Reyes 19:15. Dios
no solo quiere hablarte, sino también restaurarte y dirigirte. Cuando escuchamos su voz, encontramos propósito y dirección para nuestra vida. Si sientes que has perdido el rumbo, busca la voz de Dios. Él te hablará con claridad y te mostrará el camino correcto. Ejemplo en nuestra vida. Cuando nos sentimos desanimados como Elías, Dios no nos deja abandonados. Él nos habla para levantarnos y darnos una nueva misión. ¿Estás dispuesto a recibir dirección de Dios para tu vida? Haz esta oración ahora mismo. Señor, ayúdame a reconocer tu voz en el silencio. En un mundo lleno de ruido y distracciones, quiero aprender a escuchar tu susurro. Quita toda ansiedad de mi corazón y enséñame a descansar en ti. Háblame y dirígeme, porque quiero seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios sigue hablándote. ¿Estás listo para escucharlo en el silbo apacible? Voy a continuar con el siguiente tópico siguiendo la estructura que deseas. Jesús, el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Una de las maneras más seguras de distinguir la voz de Dios es reconociendo cómo habla Jesús a sus ovejas. Veamos lo que nos enseña este pasaje. Primero, 1. Jesús es nuestro buen pastor, y su voz guía nuestras vidas. Jesús utilizó la metáfora del pastor y las ovejas, porque en la cultura hebrea era algo muy familiar. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Un pastor conoce a sus ovejas, las cuida, las protege y las guía. Las ovejas, por su parte, aprenden a reconocer la voz de su pastor y confían en él. Cuando el pastor habla, ellas obedecen porque saben que su vida depende de él. Si somos ovejas de Cristo, debemos aprender a reconocer su voz. Esto significa que debemos pasar tiempo con Él, en su palabra y en oración. Cuanto más escuchamos a Jesús, más fácil será distinguir su voz de la nuestra o la del enemigo. Ejemplo en nuestra vida. Si nunca leemos la Biblia ni oramos, será difícil reconocer la voz de Dios. Pero si pasamos tiempo con Él cada día, su voz se volverá inconfundible en nuestra mente y corazón. ¿Estás dedicando tiempo para conocer la voz de tu pastor? 2. La voz de Jesús nunca contradice su palabra. Muchas personas se preguntan, ¿cómo sé si lo que estoy escuchando es realmente Dios? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Dios nunca se contradice. Su voz siempre estará alineada con la Biblia. Si algo que crees que Dios te dijo va en contra de su palabra, entonces no es su voz. Si sientes una voz que te impulsa a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, descártala. Dios no se contradice. Si quieres saber si algo es su voz, compáralo con lo que la Biblia enseña. Ejemplo en nuestra vida. Si alguien dice, Dios me dijo que me vengue, eso no puede ser la voz de Dios. Porque la Biblia enseña, no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12:17. Si alguien dice, Dios me dijo que ayude a esta persona necesitada, es muy probable que sea su voz, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. ¿Estás comparando lo que escuchas con la palabra de Dios? 3. Jesús habla con paz, no con confusión o temor, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Cuando Dios habla, trae claridad y paz. El enemigo, en cambio, trae confusión, duda y miedo. Si una voz te llena de ansiedad, culpa destructiva o desesperación, no es de Dios. Si Dios te está guiando, sentirás paz en tu corazón, aun cuando no entiendas todo. Si lo que escuchas te llena de miedo, desesperación o presión excesiva, es probable que no sea la voz de Dios. Ejemplo en nuestra vida. Si sientes que Dios te llama a tomar una decisión difícil, pero en tu corazón hay paz, es probable que sea su guía.
Si sientes una presión intensa, miedo paralizante o confusión extrema, eso no viene de Dios. ¿Estás sintiendo paz en lo que Dios te está mostrando? Haz esta oración ahora mismo. Señor Jesús, tú eres mi buen pastor. Enséñame a escuchar tu voz y a seguirte con fidelidad. Quiero que mi vida esté alineada con tu palabra y no ser engañado por otras voces. Dame discernimiento para saber cuándo eres tú quien me habla y ayúdame a caminar en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios sigue hablándote. ¿Estás listo para seguir su voz?